Hola, soy Jorge Vicente Paladines, profesor de Criminología de la Universidad Andina Simón Bolívar y profesor de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo explicar ese cambio que algunos podrían asumir como repentino en la política criminal ecuatoriana en un mismo gobierno, aunque en dos periodos de elecciones distintas? Tendríamos que explicarlo un poco antes desde el comportamiento del Estado en lo que tiene que ver a la política criminal en la denominada larga noche neoliberal. Definida así desde las obras del mismo presidente Rafael Correa hasta el proceso sobre el cual trata de superar la revolución ciudadana, que es precisamente esa larga noche neoliberal. Y por una parte, las características de la larga noche neoliberal fueron la conversión de un código de procedimiento de índole inquisitivo al acusatorio, el mismo año en que se convirtió el sucre al dólar. Hubo un papel de la cooperación internacional para transformar los modelos acusatorios no solamente en Ecuador, sino también en Guatemala, en Costa Rica, en Chile, en Colombia, en Perú. También coincidió con la convivencia normativa con un código penal arcaico, viejo, que sin embargo generaba herramientas también para seguir diciendo que es un crimen en el Ecuador ser homosexual o la vagabundería, etc. Por otra parte, el drama también de lo que criticó el gobierno de la Revolución Ciudadana, que era el supuesto secuestro de la justicia por parte del Partido Social Cristiano, y sobre el cual se construye una tesis dentro del gobierno de Rafael Correa, que es negar ese periodo también que formaba parte de la larga noche neoliberal, a la cual se sumó las leyes que financiaron el capital banquero, como la ley Trole 1, Trole 2, el éxodo de más de 3 millones de ecuatorianos, la descapitalización del Estado, el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, el deterioro de nuestras instituciones públicas, casi nadie creía, lo cual se reflejó al menos en la tasa de encarcelamiento, en que entre 1990 y el año 2000, que es el año donde cambia el modelo del inquisitivo acusatorio, cambia supuestamente el sistema penal, hubo un mismo patrón de detenidos, entre 8.000 y 9.000 personas privadas de la libertad. Ni mucho más, ni mucho menos. Digamos que esa fue la constante. Bien, el Código Orgánico, el Código de Procedimiento Penal cambia, transforma ese paradigma y en lugar de generar un proceso de descarcelización, aumenta la prisión preventiva, aumentan las condenas, aumenta la tasa de encarcelamiento, y así llega a la Revolución Ciudadana en el año 2007 con cerca de 17.000 personas privadas de la libertad. De 9.000 a 8.000 llegamos a tener 17.000 en menos de 7 años, con sistema procesal penal nuevo, moderno. Esa es la gran característica de la larga noche neoliberal. La Revolución Ciudadana podría dividirse, digamos, para explicar mejor la idea de dónde se produce el giro punitivo, el cambio, qué le pasó, por qué se hizo punitiva de la noche a la mañana. Se divide en dos momentos. El momento de lo que le llamo el estado de garantías, que son los 3 primeros años, 2007, 2008, 2009, donde se genera el indulto a las mulas del narcotráfico, donde se construyen instituciones de garantías, donde hubo una asamblea constituyente que creó una nueva constitución, donde se expulsó a los gringos de la base de Manta, donde se creó una comisión de la verdad para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos sobre todo en el periodo de León Febres Cordero, donde se creó un nuevo espacio de debate en términos no solamente de readecuar al Estado en lo que tiene que ver al poder punitivo, sino también de asumir otras cosmovisiones como la de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, al summa causae. Y esto genera un momento interesante porque la característica de estos 3 primeros años es el descenso de la tasa de encarcelamiento. Se llega a diciembre del año 2009 a cerca de 9.000 personas privadas de la libertad, de 17.000. Quiere decir que cerca de 8.000 personas fueron liberadas, entre ellas las mulas del narcotráfico, los beneficiados de 0 presos sin sentencia, las personas que se beneficiaron de los denominados, valga la redundancia, beneficios penitenciarios del sistema progresivo. Pero ¿qué pasa? Y un punto que explica dónde se transforma, dónde cambia, mejor dicho, transforma la política criminal, es el 30 de septiembre. El 30 de septiembre es el momento narrativo donde se puede explicar el giro punitivo en Ecuador. Y después del 30 de septiembre hay
una posición del presidente de la República de decir que hay demasiadas garantías, un hipergarantismo. Hay un retroceso a unas reformas que se hicieron en el año 2009 para reducir la pena al robo y al hurto. Aquí se aumentaron las penas. Hubo una consulta popular para reformar el aparato judicial y hacerlo más eficiente entre ellos, no solamente por las políticas de cero audiencias fallidas, sino también punitivos. Se crean las unidades de flagrancia, se crea esta relación de justicia eficientista en materia penal. Se fortalece el aparato de seguridad, las policías, más EQ 911, más presupuesto para las policías, se incrementa el número de personal. Y tiene como consecuencia también un nuevo código, que si bien es cierto fue construido en el periodo del estado de garantías, es presentado en este segundo momento, que es el Código Orgánico Integral Penal, que generalmente aumenta las penas. Y entre esos, el único momentito que estorbaba era la legislación en materia de drogas, que generó un criterio de proporcionalidad de penas, pero que finalmente el segundo momento terminó contrarreformando al Código Orgánico Integral Penal y diciendo que había que aumentar la pena a los microtraficantes, es decir, darle duro a los débiles y seguir dándole débil a los duros. En ese viaje entonces la característica es que se aumenta la tasa de encarcelamiento, aumenta el número de presos a récord históricos. Nunca el Ecuador tuvo tantos presos como tuvo ahora. Claro, lo más seguro es que se compare la tasa de encarcelamiento del Ecuador con la de Estados Unidos, o como, digamos, de forma folclórica se puede mostrar en alguna sabatina, pero el Ecuador tiene menos presos que Colombia. Sí, es bonita comparación. Tenemos que verlo en términos retrospectivos y la tasa de encarcelamiento ha aumentado. Supuestamente las cifras oficiales fluctúan entre 26.000 y 27.000. Digamos que hay que tomar ese dato. Igual, si nos quedamos con 27.000 es el número de presos que nunca ha tenido el Ecuador y que se dan interesantemente y alarmantemente a la vez en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que sí redujo la pobreza, que sí redujo la desigualdad, que sí redujo la pobreza extrema. Por lo tanto, la relación menos pobre, menos delito no está funcionando. En síntesis, hay algunas hipótesis que podemos nosotros plantear en esto para más o menos tratar de explicar qué pasó en el segundo momento de la Revolución Ciudadana, que es el momento punitivo, que es el que vivimos hasta la actualidad. Primero, esa mala idea de relacionar seguridad con democracia. Y si no hay seguridad, que significa más policías, más cárceles, más unidades de flagrancia, no hay democracia, es una idea errada. Segundo, la creencia de que seguir castigando debe ser bueno. Esa idea barroca de que la cárcel se asocia también a la eficiencia del Estado, a la recuperación del Estado, a las construcciones de carreteras, a la recuperación de los correos, a la recuperación de los trenes, y que por lo tanto hay que construir más cárceles para que tengan más capacidad. Como dice el famoso Thomas Mathisen, uno de los padres del abolicionismo penal, el problema es que si construyes más cárceles, hay que llenarlas, por más vacías que estén. La otra es el gobierno de las encuestas. Creo que el gobierno considera que parte de sus decisiones están informadas por parte de las encuestas y también de las visitas que hace en provincia, donde la típica patología en Ecuador, en Colombia, en Brasil, es la venta minorista y el consumo de drogas, asociando al consumo como un problema delictivo. Y ahí hay un grave error, porque también hay que entender que el microtráfico, no estoy justificando para nada, puede explicarse desde la lógica del trabajo informal, del trabajo desmontado, desde una crisis laboral aguda. Y que el microtráfico es fungible, que por más que metamos preso a 20.000 narcotraficantes o microtraficantes, 20.000 seguirán en las calles. Que esa estrategia vieja no funciona. Que puede ser estrategia de la DEA, aunque lo premie al ministro del Interior. No funciona, o lo condecore, mejor dicho. No funciona. Es una estrategia que ha sido harto cuestionada por el secretario general de UNASUR, por Ernesto Samper. Ha sido muy cuestionado en otros países, en los mismos Estados Unidos. Hay que hacer lo que Estados Unidos hace, más que los Estados Unidos dice. Y al final tenemos como resultado también el aumento en un momento interesante de la Revolución Ciudadana de la clase media, que en lugar de compartir los valores de la clase baja, compartió los valores de seguridad de la clase alta. Por lo tanto, generó cero tolerancia a los robos. Nadie está avalando ni generando impunidad sobre esto. Pero claro, si preguntamos entonces en términos de encuestas de opinión a la ciudadanía clase media, ¿qué opinan sobre el ladronzuelo de carteras de la Mariscal? Silla eléctrica, cadena perpetua, el empalamiento público. Al final entonces hay un mayor punitivismo del que no solo es responsable el Estado, sino también la misma sociedad civil. Porque gran parte de las normas del Código Orgánico Integral Penal que aumentaron las penas fueron construidas por colectivos sociales, entre ellos el colectivo feminista.
que aumentó las penas, que mantiene un discurso de castigo en uno de sus lados de la política. Otros, los colectivos ambientalistas, que creen que también defender a la Pachamama se lo hace a través del Código Penal. Los defensores de la seguridad vial, los defensores del patrimonio cultural. Es decir, tenemos la mala idea de hacer política en el espacio del Código Penal, cuando estamos en realidad jugando con fuego, abriendo un boomerang que posiblemente va a tener serias consecuencias, no al final de este gobierno, en el siguiente. Y que además finalmente nos genere la gran deuda de seguir haciendo esa pedagogía entre actores civiles y actores de la seguridad, corporaciones de seguridad y justicia, que me parece todavía no funciona ese diálogo. Hay que hacer política criminal desde la gobernanza civil para finalmente no meter presos a esas personas que históricamente nunca le dimos el servicio de salud, nunca le dimos el servicio de educación y que terminamos dándole el servicio público de la cárcel.